Bienvenida a este nuevo momento en el que tú has aceptado elegir tu estado de bienestar y de cómo encontrarnos y de cómo estar bien. Cada vez hay más gente a la cual le están diciendo que tiene que empezar a meditar y que para encontrarnos bien pues es importante meditar. Pero claro, se juntan muchas cosas de que nunca lo hemos hecho, no sabemos lo que es, nos hablan de lo que es MyFitness, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es importante? Bueno, pues para mí es una de las herramientas más poderosas que hay. Y yo la conocí en 2017, me encantó. Y a partir de ahí dije, wow, yo quiero enseñar a todo el mundo a hacer esto porque a mí me empezó a transformar la vida y es como de, Dios mío, está aquí el hecho de donde nos pasan absolutamente un montón de cosas, porque tengo problemas en mis relaciones personales, interpersonales, no de pareja simplemente, sino simplemente ya con nosotros mismos, qué pasa en nuestra comunicación. Y entonces dices, concho, es que mi vida no va a cambiar nunca, es que mi vida estoy abocada a que directamente vaya a ser que me pase una desgracia detrás de otra o que haya un problema o lo que sea. Entonces, coger confianza es muy importante, porque hay muchas veces que la perdemos, porque nos la han arrebatado, porque nos la hemos dejado arrebatar y porque las cosas vienen día a día y dices, wow, ¿y qué me ha pasado? De todo lo que vayamos a hablar, tú me preguntas, de las dudas que haya o cualquier cosa, pero habitualmente nos pasa absolutamente todo esto. Y llega un momento en el que llega un día en el que dices, bueno, ¿y esto qué ha pasado? Curiosamente, cuando a mí me llega esta poderosa herramienta, no estaba en el estado en el que estás tú, ni en el estado en el que mi maestra, en la que se convirtió en mi formadora, estuvo para llegar aquí. Ella cuando tenía 38 años, la diagnosticaron una embolia cerebral y le dijeron que se iba a quedar en silla de ruedas. Bueno, realmente le diagnosticaron que se iba a quedar en silla de ruedas y que empezó a hilar que todas las cosas que le habían ido pasando en su vida, pues había tenido una embolia, había tenido no sé qué, pues que había que algo. Entonces, tenía dos opciones, o conformarse con lo que le habían dicho, que hay que saber también, y yo he ido aprendiendo después, que los médicos dan diagnósticos pero no sentencias, y todo tiene que ver con lo que pasa aquí, todo tiene que ver con lo que pasa aquí. Desde la confianza que vayamos a tener, desde los problemas con la alimentación, desde tanto sea por un lado o por otro, por la gente que está muy delgada como por la gente que tiene más peso o porque yo esté bien y me encuentre que no me encuentro bien, porque yo no he estado nunca con sobrepeso ni he estado súper delgadísima, pero hay un momento en el que tú te ves que no te encuentras bien. Pero no, crees que, bueno, pues que esto es así y ya lo asumimos y es como de, bueno, pues ha llegado la menopausia, pues nos llega la menopausia, pues vale. Ahora nos dicen que hay que ponerse, que no tengo incontinencia de orina, pues que hay que ponerse los pañales que anunciaba Concha Velasco. Y si nos damos cuenta, resulta que hemos estado cuando nacíamos con pañales, nos pasaron a compresas y de las compresas nos han pasado a las Tena Lady y para luego después ya estar en pañal. Con lo cual ya la industria lo tiene todo hecho y nosotros es como de, ah, vale, pues será así. No nos cuestionamos porque creemos que además nos están diciendo cosas que nos están ayudando y tal. Y nos se va mermando absolutamente todo. De la misma manera pasa con nuestra confianza, con nuestra autoestima y con todas las cosas. Porque siempre hay algo que viene y te están diciendo y tú te cuestionas. No valgo, no, pues no valgo para hacer esto. Uy, yo no sé, pues no sé. Por lo pronto ya nos lo ponemos nosotras mismas. Es decir, pues yo no valgo para estudiar. Pues no valgo para estudiar. No valgo para estar en ese puesto de trabajo que a lo mejor hace mi hija. Porque, uy, qué difícil. Uy, lo que hace ella es maravilloso, pero yo no soy incapaz de hacerlo. Sin embargo, nunca nos hemos puesto a hacerlo. Porque siempre hemos querido que no podíamos. Pero imagínate que nos dijeran que tenemos que ocupar ese puesto de trabajo, por ejemplo, porque es la única forma que vamos a tener de conseguir un sueldo, un dinero, para poder mantener nuestra casa. Seguro que lo aprenderíamos sí o sí. O imagínate que nos dicen que solamente existe el puesto de trabajo de arquitectos o de médicos y que para salvar a tu familia o para tener unas buenas condiciones, ¿qué harías? Ponerte a hacerlo. Porque no hay nada más que nos pueda dar eso. Y lo haríamos. Entonces a mí me llega esta herramienta, me llega lo que es la meditación, cuando yo no tengo esos puntos. No estoy donde estás tú,
no estoy donde están otras mujeres y no estoy donde estaba mi maestra, ¿qué tal? O sea, yo en ese momento, pues era como de, estoy normal. De hecho, además, iba a ser dentro de poco mi cumpleaños, iba justo a una boda, el día 7 de julio, que era el día de mi cumpleaños, 7 de julio de 2017. Y yo empecé a meditar el 8 de julio de 2017. Fue el regalo de mi cumpleaños del 8 y del 9. Hice una meditación antes porque tenía que hacer una entrevista y dije, esto es fascinante. No me lo puedo creer que esto tal... Pero claro, aquel día yo medité 1 hora. Desde 2017 hasta aquí no he parado nunca. Y aquello me pareció a mí sorprendente. Entonces cuando te dice, no, yo tenía que estar en silla de ruedas, entonces solamente me quedaba a ver qué terapias había, qué cosas había, qué podía hacer yo por mí. Y fue a darse cuenta de que de repente tal. Curiosamente, ella a su edad ya tenía todo lo que se podía tener. Empresa, éxito, hija, un cochazo en la puerta, 2 cochazos en la puerta, 2 casas impresionantes. Sin embargo, casi pierde la vida. Da igual en qué posición estés, en el que directamente lo tengas todo como en el que no lo tengas todo. Nunca nos priorizamos. Y yo hasta aquel entonces trabajaba mucho la inteligencia emocional, me preocupaba de mi hija, me preocupaba de cuando yo me quedé embarazada, pues que de repente la barriguita, pues que la música, el tener cuidado con el coche. Yo iba a Madrid, venía de madrugada a las 4, a las 6 de la mañana, con todos los de las seguridades de, perdón, con todos los de los repartos, que las furgonetas van súper rápidas y con gente descabalada y que aguanta como aguanta en esos horarios por todo lo que se meta. Y hay otros que no, porque no vamos a meter a todos en el mismo saco. Empecé mi hija en la guardería y entonces tenemos a un profesor, al director de la escuela de niños donde iba ella, que empieza a darnos unas charlas y es fabuloso. Y nos enseña cómo saber gestionar y nos empieza a enseñar cómo ser padres y tal, ¿no? Entonces fuimos a una escuela de padres. Y fui con mi hija, cuando tenía 4 meses, a hacer unas clases para que se diera la vuelta, para no sé qué. Toda la gente se pensaba que yo había ido porque mi hija tenía algún problema. No, iba a ir a que aprendiera a nadar porque yo aprendí a nadar con 12 años y me moría de miedo y creía que me ahogaba en la bañera con 12 años. Mi madre no entendía que si me ponía la alcachofa en la cara yo entrara en pánico. No lo entendía, ahora lo entiende. Pero muchos años no lo entendía y en aquel entonces era venga que le tengo que duchar rápido, ¿qué tal? Y yo creía que me moría. Era un infierno. Luego lo convertí en mi profesión. Fui socorrista, nadé, iba a nadar todos los días porque tuve una desviación de espalda, una desviación de columna y entonces en una revisión del colegio te dicen, tienes desviación de columna. Ah, vale, guay, gracias. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que aprender a nadar. O sea, yo en aquel momento, aquel día, creía que me daba un ataque. Decía, ¿cómo? Pero no podía hacer otra cosa. Porque tenía que cuidar mi espalda. Porque tenía que cuidarme yo. Y aprendí a nadar y el primer día que fui a nadar, floté. Lo había intentado durante 12 años. Bueno, 12. 6 años, los que fueran. Nunca había podido. Cuando entonces yo llevo a mi hija a que haga esas clases, pues yo ya tenía pues eso de querer que ya fuera funcionando bien y demás, y me llega a mí esto. Y dije, anda. Y a partir de ahí no he dejado de meditar, ni de intentar enseñarle, mostrarle el camino a la gente de lo maravilloso que es. Con mis equipos en el trabajo empecé a hacerlo. Con la gente que tenía, con chavales de 20 años. Y me decían, Marta, tienes que enseñar esto. Tienes que enseñarlo. Éramos mucho más productivos, dejaron de tener dolores de estómago, todos tenían siempre, cuando no era una cosa era otra, eran nervios, siempre tenían nervios. De somatizar las cosas de otra manera, se lo pasaban fenomenal, había días que se dormían en la meditación, el resto de la empresa pensaba que hacíamos la ouija o alguna cosa, o espiritismo, o yo que sé qué, cuando no se sabe que además serían un 20% más productivas las empresas. A partir de ahí, para mí ha sido un camino en ascenso y que tenía que haber empezado antes, pero el destino ha querido que fuera así y he tenido que pasar por ese camino para verlo. Y hasta que realmente no me despidieron de un trabajo y me quedé sin nada,
no entendí qué parte me estaba faltando.